Bueno, bueno, hoy es un episodio especial. Hoy es nuestro primer episodio de un gran objetivo que nos propusimos en el otro y es volvernos en un repositorio documental. Así que este no es un episodio normal, tampoco es una masterclass de fotografía con fondo de lo-fi para concentrarse, porque no todo lo que enfoca una cámara es verdad. Queremos cuestionar y cuestionarnos sobre la supuesta muerte de Laura. Sirvan un poco de café y pónganse cómodos. Bienvenidos al otro. Aquí, entre luces y sombras, François Dolmetsch nos abre su archivo de memorias invocando lo que aún no ha sido olvidado. Bienvenido, François, a este podcast. Bueno, gracias por invitarme. No sé si pronuncié bien el apellido. No, sí, perfecto. François Dolmetsch. Sí. Dolmetsch, listo. Muchas gracias. ¿Cómo le va? ¿Qué tal la mañana? Bien, afortunadamente. Pues aquí en mi casa, en la carretera al mar, 15 en las montañas. Entonces yo digo, pues vivo, no como ermitaño, pero sí vivo a 15 kilómetros de Cali en la ladera, pues cerca del Saladito, y entonces pues ese es otro clima, otro mundo, y entonces estamos rodeados de un jardín grande y bonito que tiene muchas plantas, y entonces realmente yo creo que cuando uno se vuelve viejo es bueno estar rodeado de la naturaleza, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. O sea, todavía no estoy viejo, pero creo que tengo alma de viejo. Sí, no, es así también. No, lo que pasa es que efectivamente en la medida que va pasando los años, la tranquilidad que da a un jardín, las plantas, se vuelve más y más importante. Y son tantas las sociedades, los japoneses, los chinos, por ejemplo, Sí. por eso eran para ellos tan importantes los jardines. Es muy cierto. Bueno, hoy no les traje un poema. Habitualmente siempre traigo un poema escrito. Hoy vamos a hablar del contexto de dónde estamos. Justamente me propuse escribir un texto, pues, por el momento, por la situación. Así que hay imágenes que se imponen, que gritan su presencia como un anuncio iluminoso en una autopista nocturna. Y hay otras que se revelan despacio como una melodía que uno empieza a tararear sin saber por qué. Las fotografías de François pertenecen a ese segundo tipo. No buscan impactar, buscan más bien resonar. Lo suyo no es el disparo, es el compás. Es la cadencia estética de quien vive y de quien viene de una familia que afinaba el tiempo en clave de barroco. Nieto de Arnold y heredero del espíritu del Art and Craft, François no encuadra por moda ni por algoritmo, encuadra como quien afina una flauta dulce. Sus imágenes respiran, tienen pausa y, como diría Wolfling, no delinean el mundo, lo envuelven en penumbra, en textura, en tránsito. La luz no señala, susurra, la sombra no oculta, revela, y entre ambos emerge un ritmo visual que no se puede escanear, hay que habitarlo. En un tiempo donde la imagen es instantánea, infinita y repetible, François insiste en lo imperfecto, en lo que no está del todo enfocado, en lo que parece error pero es reliquia. Su fotografía es así una partitura que se toca con los ojos, una imagen que no se impone sino que invoca, una verdad que no grita pero que no se olvida. Así que le tengo una pregunta, François, para empezar ya. Bueno, claro que con semejante cantidad de palabras de introducción, yo no sé qué más hay para decir, ¿no es cierto? Eso pero bueno. Esto es para calentar. Sí, no, imagínese. Imagínese La pregunta, si la introducción es así, ¿cómo será lo que viene? Póngale cuidado. Entonces, yo tengo dos preguntas. Empecemos con la primera. Sí. Antes de usted ser fotógrafo, usted fue nieto, usted fue hijo, usted fue niño. Sí. ¿Cómo sonaba su casa cuando era pequeño? Bueno, cuando yo, pues, mis primeras memorias era yo tenía un hermano 5 años menor que yo y 2 hermanas gemelas, o yo no sé, gemelas o mellizas, pero de todas formas igualitas. Entonces resulta, sin embargo, que mi padre, que le gustaba mucho dormir la siesta, sin embargo dijo que la única cosa que no le molestaba era de que escuchara a sus 4 hijos tocando música, cada uno en un cuarto aparte. Okay. Claro que eso, yo pienso que para cualquier otra persona eso hubiera sido una disonancia intolerable, pero él, y porque uno no podía pisar muy duro sobre la escalera porque el río lo despertaba. Okay. Pero eso sí, la música y escuchar a sus 4 hijos estudiando simultáneamente, pero en cuartos distintos, eso para él
eso era la gran satisfacción. Entonces, Ok. bueno, ya mi infancia fue básicamente sí dedicado a la música y como mi abuelo era de los grandes pioneros de revivir el interés por la música barroca y todo, mi Correcto. padre siguió y pues era la persona que hizo desarrollar muchísimo el interés que hay hoy en día por la flauta dulce en la Correcto. educación y en los conciertos y muchos compositores que escribían obras en el siglo XX para el instrumento. Entonces, bueno, mi infancia era una infancia de música, pero también una infancia en Inglaterra, pues había el taller de instrumentos musicales de la familia, pero también a mí, a los 8 años, muy salvajemente me mandaron a un colegio internado, que eso era la costumbre Ok. inglesa en ese entonces. Entonces me mandaron a un colegio internado y yo me acuerdo, todavía me acuerdo, porque pues eso de mandar a un niño a los 8 años a un internado, eso Cruel. es muy cruel. Y era al estilo antiguo. Me acuerdo que teníamos que levantarnos todos temprano y entonces todos teníamos que bañarnos en agua, en una tina de agua fría, inclusive en el invierno. Eso le voy a preguntar. Y sí, en el invierno, no exagero, a veces había que romper el hielo sobre el agua que estaba en la tina. ¿Qué? Eso era, bueno, cuando García Márquez habla de la juventud en ese colegio en Zipaquirá Sí. y todas esas cosas, bueno, eso me hace acordar un poco mi infancia, mi infancia en un colegio internado Ok. en Inglaterra. Entonces, bueno, eso, y entonces, pues yo me acuerdo que la primera vez que vi la televisión era inclusive en el año 1951, cuando efectivamente el director del colegio tenía un televisor. Ok. Y en todo caso, me acuerdo que los que no tenían a quien los sacara del colegio ese día, entonces nos invitó todos a estar en la sala de la casa de él Ya. para ver en el televisor la coronación de la reina Elizabeth II. Uy. Entonces no, eso era toda una novedad, ¿no es cierto? Ok. Bueno, para ponerlos más en contexto, ustedes aquí tienen al nieto de Arnold Dolmetsch. Y para que me entiendan el nivel de intensidad y fuego que habita en ese momento en mi cerebro, pues resulta que el abuelo de François conoció a William Morris en 1894. No, y a, William, a James Joyce también. a James Joyce. Y él, inclusive James Joyce quería que le fabricara un laúd, ¿no es cierto? Correcto, eso iba a llegar. Sí. Resulta que William Morris, también los pongo en contexto, fundó uno de los movimientos más importantes que se llamó el Art and Craft, que justamente lo que trataba de hacer era poner en equilibrio todas las tendencias nuevas tecnológicas con las tendencias artesanales. Pues imagínense, estos dos se conocen y ustedes encuentran aquí un heredero, entonces ya se imaginarán el nivel No, y también, de emoción. también gran amigo de George Bernard Shaw, el autor, ¿no? Correcto. Así, y De Shaw. de Ajá. George Bernard Shaw, pues que Correcto. era también socialista, vegetariano, Ajá. todas estas cosas que hoy en día se considera eso normal, pero en aquella época eso era bastante excéntrico. Exacto. Mi abuela contaba cuando en Londres un día llegó George Bernard Shaw a la casa de ella y resulta que él no ponía zapatos de cuero porque pues cuero pues venía de los animales y él era vegetariano, sino que ponía sandalias de rafia, pues es así de... Okay. Entonces él vino furioso porque con la lluvia londinense se le había deshecho las sandalias, ¿no es cierto? Okay. Ella también contaba que cuando estaban mis abuelos en Hollywood, en California, inclusive que conocían a Charlie Chaplin, y en todo caso lo invitaron a almorzar, pero él había estado grabando una película todo el día y resulta que a él le tocaba en esa película comerse unos zapatos de cuero. Sí. Y entonces resulta que ella decía que él no había tenido como mucho apetito para el almuerzo. Y bueno, muchos cuentos de la familia. Muy bien. A veces esos cuentos son ciertos, a veces yo pienso que tienen un poquito de realismo mágico, ¿no es cierto? En todo caso es entonces genial. aquí vivo yo también un en poquito en medio del realismo mágico. Inclusive yo alego que la gran falla de Gabo era de que de pronto la realidad era todavía más mágica de lo que él escribía. Ok, muy bien. François,
ahorita hablando pues de todo este realismo mágico, hablando de esas historias que apenas estamos, como le digo, entrando en calor, ¿cierto? A mí me nace también otra pregunta importante y es que ¿usted recuerda el primer objeto que usted sintió como sagrado o como el primer objeto que usted dijo, esto es lo más hermoso y que voy a atesorar siempre? Puede ser, no sé si un instrumento, una imagen, una herramienta. ¿Cuál fue ese primer objeto? Bueno, esa pregunta, de verdad, pues así me coge un poquito desprevenido. No le sé, ah, mm, no le sé contestar. No, lo que sí sé es de que entre la música y y los ojos, digamos, todo, nosotros tenemos que utilizar todos nuestros sentidos. Sí, Y como tenemos que utilizar todos nuestros sentidos, ahora que estoy viejo, entonces yo me doy cuenta que la mejor terapia es el hecho de que toco un poquito de música los fines de semana ok. y entonces resulta que ahí estoy haciendo terapia de los ojos porque estoy mirando la partitura. Estoy haciendo ejercicio de los oídos porque estoy escuchando la Escuchando. música. Ajá. Estoy controlando los movimientos porque pues el cerebro está mandando mensajes para uno mover los dedos, entonces también uno conserva el sentido del tacto. Ok. Entonces uno utiliza todos los sentidos. Entonces no me acuerdo, es lo que sí me acuerdo, pues, no de pronto los ingleses nos vamos por la tangente a veces, pero yo me acuerdo que a mis hermanas y a mi hermano y a todos nos asignaron un color. Entonces yo siempre siempre, toda la vida, le tenía como envidia a, a, mi, a mis hermanas, porque una hermana le había, que era, como eran mellizas, pues entonces una tenía el color rosado, la otra tenía el color azul, y el azul era mi color favorito, pero a mí me asignaron el color verde y Ok. a mi hermano el color amarillo. Entonces yo siempre pensé que tremenda injusticia que no me asignaron el color azul. Entonces bueno, eso, entonces pues bueno. Entonces digamos que su afinidad Pero irónicamente, aquí vivo en medio de la naturaleza, aquí vivo en del medio verde. del verde y entonces a través de los años me he reconciliado que me asignaron el color verde y por algo era, ¿no es cierto? Ok. Por ejemplo, el passepartout de las fotos que tenemos atrás es verde. También, sí. Y accidentalmente pusimos el micrófono con color azul. Sí, y este Y libro, el también libro, el último libro es color el color verde, ¿no es verde. cierto? Ajá. Así, entonces no, me he reconciliado con el color verde. Ok. Fíjese que en la conferencia, en la charla que usted dio la semana pasada, acerca pues del nuevo libro que hace lanzamiento, eh, había, digamos, un comentario que a mí me generó disonancia, pero al mismo tiempo satisfacción, ya para empezar a hablar como de su trabajo. Y me acordó mucho pues a Arthur Tanto cuando salieron con ese comentario. Y hay una frase de él que dice, el arte es arte no por cómo se ve, sino por lo que significa. Sí, bueno, yo creo que ese es un poco peligroso, es un poco peligroso decir eso, porque yo sí creo que los artistas han tenido más que suficiente tiempo para lamentar la Marcel Duchamp y el Ok. orinal invertido que era obra de arte La fuente. y La Fuente. Y yo me acuerdo cuando yo hacía entrevistas a veces para Telepacífico a artistas y voy una vez a la tertulia y había una mujer curadora muy joven y en todo caso en el piso de la tertulia había una bicicleta tirada y estaban pegando en la pared algo que parecía una hoja de un periódico. Entonces yo le dije a ella, bueno, cuénteme, ¿esa bicicleta por qué está ahí? Entonces ella dijo, bueno, no, pues esa es la bicicleta del que está montando la exposición. Entonces le digo, bueno, pero entonces hágame el favor, dígame cuándo una bicicleta es una obra de arte y cuándo es cuándo es un medio de transporte, porque efectivamente eso hubiera podido ser Una obra. una obra de arte. Es la misma cosa que a veces
la cosa más interesante que uno puede ver en un museo son los extinguidores de incendio, ¿no es cierto? Correcto. Se da ¿Sí te cuenta acuerdas? que Sí, los ponen en contraposición a veces con esculturas y esas cosas, y inclusive las mangueras y De bomberos. y de bomberos y la cajita con Sí. vidrio que hay que romperlo, ¿no es cierto? Y entonces yo digo, no, pues realmente hay que visitar a un museo, no tanto por las obras de arte, sino por los extinguidores de incendio. Ok, o sea que en ese orden de ideas ya entiendo que hay una especie a ver, no sé qué palabra utilizar, roce, tendencia a no creer en estas nuevas tendencias del arte conceptual. ¿O Bueno, cómo lo ve usted, Bueno, no, François? yo considero que el arte está bien los conceptos. Están bien los conceptos. Están bien Sí. los conceptos, pero yo considero que los conceptos se deberían de manifestar a través de los objetos y que los objetos deben tener cierta belleza. Es decir, la palabra belleza en el arte actual es una palabra un poco peligrosa. Claro. Porque las personas piensan a veces que la belleza es casi que un pecado, pero la historia del arte occidental sobre todo, pero bueno, y el arte en general en todas las civilizaciones, el arte ha estado ligado a lo religioso y Ajá. entonces lo religioso ha estado ligado también a la belleza. A la belleza. Entonces, y yo creo que nosotros como seres humanos necesitamos objetos, necesitamos la belleza. Es decir, nada más. Entonces, creo que conceptos sí, pero cuando el concepto son unas cuantas líneas, pero realmente no hay un objeto, Que pues revele. para mí algo está haciendo falta. Casi que usted me respondió una pregunta que le iba a hacer y es, ¿qué permanece cuando lo sagrado ha sido robado? Bueno, O sea, bueno, las cosas pasan, digamos. El sentido original de una obra, pues desde tiempos de la prehistoria, pues digamos una figura humana, alguna cosa, pues eso, seguramente las personas que hicieron esa figura en barro o lo tallaron o lo que sea, pues eso tenía un propósito, y probablemente un propósito religioso, un propósito deseando, digamos, la fertilidad o deseando que hubiera algo lluvia mágico. y algo mágico. Entonces yo diría que después nosotros podemos mirarlo con cientos, siglos, desde otro punto de vista, no solamente la religión que lo inspiró, sino también la textura, la forma, el color. Okay. Podemos empezar a mirarlo con términos, desde evaluarlo por la belleza. Okay. Entonces yo personalmente, y yo creo que en cosas que uno diría que son cosas feas, pero hay belleza dentro de las cosas feas. Correcto. Así eso es así. Puede ser que a usted no le gustaría meter el pie en un un barrial, ¿no es cierto? Un barrial. Un charco, un barrial. Sin embargo, ese barrial, pues si lo coge el sol, entonces el agua brilla y Claro. Entonces el pie metido dentro del barrial puede ser belleza, tiene su belleza. La misma cosa, una pared pintada, pero ya está pelando o se está desmoronando. Entonces la forma que el sol y la lluvia lo hace desmoronar, tiene una cualidad, digamos, abstracta y una belleza muy particular. Y fíjate que naturalmente empiezas a hablar justo de tu trabajo, ¿cierto? O sea, les invito pues a revisar dentro de su página web, ahí aparece mucho del trabajo de François. Entonces, así como hablamos de que la permanencia cuando se roba lo sagrado, la permanencia vendría siendo como esa belleza, ¿cierto? O esa percepción que ve el otro. Así, bueno, fíjese una cosa, por ejemplo, las esculturas romanas y griegas originalmente casi todas eran pintadas. Hoy en día los vemos sin pintura, y inclusive vemos muchas veces que en algún momento una estatua se cayó y se le dañó la nariz o le falta un pedazo de un brazo o alguna cosa, pero a veces el fragmento tiene también su propia belleza. Correcto. A eso
O sea, vendría la segunda pregunta, perdón, la segunda pregunta en esta serie que estamos sacando y es, ¿qué queda entonces del cuerpo en una era digital? ¿En qué queda del cuerpo en una era digital? Bueno, Entiéndame cuerpo como eso que estamos Walter hablando, Benjamin decía como el aura, el espíritu que se pierde por la industria, ¿no? O sea, ¿qué queda del cuerpo, de esa textura que me hablas en un momento tan digital como el que estamos bueno, viviendo? creo que vamos hacia posiblemente una enorme división entre cosas que son netamente digitales, pues que pues hay pues la inteligencia artificial que ha aprendido entre comillas sobre cualquier cantidad de cosas reales y podemos llegar a ver que la única realidad es tal vez que usted está sentado ahí y yo estoy sentado aquí y estamos conversando y yo sé que usted es una persona real y usted sabe que yo soy una persona real. Creo que se va a volver más y más importante a la materialidad física de un cuadro en la Ok. pared, en vez de ver algo por una pantalla. Es así, ojalá que este podcast sea un incentivo para que las personas que vean este podcast vayan a un museo a ver el cuadro de verdad. Ojalá que en vez de escuchar música de pronto en un streaming pues de Spotify o lo que sea, ojalá que eso los inspira para que vayan a un concierto de verdad en vivo, donde hay músicos en vivo, músicos que pueden de pronto cometer errores, músicos que de pronto no el resultado no es tan perfecto, entre comillas, como Claro. puede ser una grabación hecho en estudio, pero sin embargo hay una cierta autenticidad y de ahí ya llegamos a la cuestión de la comunicación. ¿Sí? Correcto. La comunicación, yo considero que el cuadro en cierta forma es una especie de puente entre quien creó el cuadro y quien lo mira sobre la pared. Un Lo mediador. mismo, exacto, la música también, el compositor, entonces hay un músico que interpreta la obra y hay alguien en el público que lo está escuchando y hay Ok. una comunicación y se completa el proceso. Entonces, yo creo que se va a volver más y más importante estas cosas activas, proactivas, porque vamos a tener acceso a cualquier cantidad de cosas perfectas, entre comillas, pero que no tienen ese humanismo esencial. Y yo creo que, pues cuando hace más de 60 años que estuve en la universidad, yo me acuerdo que el primer día el principal de King's College, Cambridge, donde yo estudié, nos dijo a nosotros, nuevos estudiantes que acabado de entrar, que y podía haber cualquier cantidad de avances tecnológicos, pero que el trabajo de la universidad era enseñarnos a ser humanistas y que teníamos Ok. siempre que ser humanistas. Y yo creo que eso sigue siendo más cierto que nunca y sobre todo en una época en que la inteligencia artificial va a hacer unas cosas tan perfectas que nos cuesta trabajo saber qué es artificial y qué es real. Yo creo que esa diferencia, justamente por eso vamos a darle, inclusive, de pronto hasta vamos a necesitar un sistema de certificar que algo sea, pues así. Hecho por. Sí, exacto. Yo hacía, digamos, la comparación el otro día en la charla, que hoy en día se pueden hacer esmeraldas, rubíes, Sí, sí, sí. diamantes perfectos, ah, sin, sin una esmeralda que es típicamente lo que llamaban el gota de aceite, Sí. y entonces eso es aparentemente perfecto, pero resulta que, sin embargo, el precio en el mercado de estas piedras que son legítimas, genuinas, no hay una diferencia química, pero resulta que son hechos en laboratorio o en una fábrica, y entonces la diferencia entre eso y algo que salió de la Naturalmente. tierra, de una mina de la tierra, pues un diamante natural uh, tiene un precio mucho mayor que el precio de un diamante hecho en laboratorio. Correcto. Entonces, y yo creo que esa tendencia va a seguir, vamos a seguir viendo eso que se va a poner más y más énfasis sobre la
lo realmente real. Ok, eso también me lleva un poco a una reflexión con la que siempre he llevado como un estandarte cada vez que tengo tiempo y me dan los espacios para hablar. Y es, hay un momento álgido cuando sale la fotografía, en la pintura, Sí, y es que muchos pintores sintieron ser desplazados por la fotografía, ¿no? O sea, ¿para qué pintar un retrato si pues te puedo tomar la foto y queda tal cual, exactico, no hay ningún problema, ¿vale? Resulta que esta época, todos los avances tecnológicos, estamos hablando de 1850, sí, todo el mundo era feliz con las herramientas, las sí, tecnologías, y entonces imitaban sillas Luis XV, imitaban muebles, lo que pasó en Crystal sí, Palace, las exposiciones universales. Y si no fuera por un grupo llamado Art and Craft, ¿cierto? sí, Que tenían en su cabeza el revival medieval, entre ellos su abuelo, por ejemplo, sí. haber rescatado todas las tradiciones artesanales, pero nunca negarse a la posibilidad de trabajar con la tecnología, pues no hubiéramos hablado de una especie de progresismo, digámoslo así, en los medios artesanales y tecnofactuales. Hoy en día siento yo que estamos viviendo una situación similar en el sentido que, ¿para qué me voy a ir a desgastar a meterme a la montaña? Estoy siendo sarcástico Sí, y con una cámara y a sudar y a esperar el momento exacto para tomar la foto, si yo puedo con la inteligencia artificial y escribirlo en el prompt, ¿no? Es sí, justamente esta discusión que estamos teniendo. Entonces me trae a la cabeza como Vygotsky con lo del signo, con que la obra empieza a volverse un mediador, ¿cierto? Entre lo que estás viendo, el observador y el resultado que produzco. Cuando yo veo su obra, François, yo no veo que usted trate de, y puede que me esté equivocando, que usted trate de hacer como un reportaje o usted trate de manifestar una realidad real del mundo, sino que usted deja a la libertad a la persona que está viendo que se ciña a cualquier lugar. bueno, sí, yo muestro también mi propia versión de la realidad, que no es necesariamente absolutamente real, ¿no es Correcto. cierto? Creo que en la charla que di el otro día ya hablé de que hay una fotografía de el cementerio de Buenaventura. Entonces, Ajá. todos sabemos que en los cementerios generalmente hay una tienda donde se vende aguardiente, alcacelsa para el guayao Sí. y todas estas cosas. Y y inclusive pues esas tiendas tradicionalmente se llaman La Última Lágrima y así por el estilo. Entonces el cementerio de Buenaventura tenía una tienda justamente y entonces ellos también, como eran versátiles, vendían cruces, por si acaso pues Ok. no, la persona muerta pues no hubieran hecho ningún arreglo para una cruz. Entonces resulta que entonces yo cogí dos fotos, una al lado de la otra, pero entonces hice el traspaso de las cruces a la foto de la tienda. Ok. Entonces es real, pero, Manipulada. pero es una... Sí, antes del tiempo pues de Photoshop y todas esas cosas, simplemente puse pues un negativo encima de otro negativo y entonces ahí está, esa es mi versión de la realidad, es decir, una cosa es una fotografía que usted puede publicar en el New York Times, que no puede tener Correcto. manipulación de ningún tipo, o la manipulación es solamente un poquito más oscuro, un poquito más clarito, pero lo que se puede hacer es muy limitado por razones de ética periodística. La otra es efectivamente lo mío, pues que es tratar de que los objetos hablan por sí mismos, pero sin embargo a veces poner un objeto al lado de otro objeto porque pues la combinación es más interesante que cada objeto en forma individual. Me atrevería a decir, y no sé si esto lo saque de sus Sí, ropas, sí, sí. que usted es como una especie de evolución de Duchamp. Es decir, usted no le Mm, cambia el concepto al objeto, sino que más bien los pone en diálogo. sí, sí, claro que Duchamp pues es así. ah, Llegó un momento en que se aburrió del arte y se dedicó el resto de su vida a jugar ajedrez, ¿no es cierto? Ok. Entonces yo no sé qué lección le podemos sacar a eso, pero efectivamente, Muy sí, bien, sí. muy bien. No, pero efectivamente el problema con Duchamp no es tanto Duchamp, sino todas las personas que con una pereza mental muy grande simplemente piensan que pueden coger objetos, pueden hacer ensamblajes de objetos y todas esas cosas sin realmente pensar las cosas a fondo. Es decir, hay que, mejor dicho, ahí sí la idea
de Duchamp, pues muy válido, pues digamos que un orinal no es solamente un orinal, una bicicleta no es solamente una bicicleta, sino pues que tiene ese otro aspecto. Ok. Pero eso no puede ser Lo único. lo único. Eso no quiere decir que una persona que estudia arte en la universidad no aprenda a dibujar con lápiz, que no aprenda a pintar. No puede ser que el Correcto. fotógrafo no entrene su ojo. No puede ser que usted simplemente sea como el clásico del mico, que si uno deja un mico con una máquina de escribir, si usted lo deja suficiente tiempo va a terminar escribiendo la Biblia, ¿no es cierto? Es así, ese es El chiste. uno no, mejor dicho, hay que pensar, hay que escoger también. Es así, uno no puede mostrar todo. Entonces, la fotografía, en cierta forma, es un poquito como la medicina. Es así, la medicina hoy en día es saber más y más sobre menos y menos. ¿No es Ok, cierto? Es ok. así, los especialistas. Entonces ya mi hija, que es cirujana oftalmológica, por ejemplo, ella es experta en párpados y vías lacrimales. Es así, Adivino. exactamente. Entonces, las especializaciones médicas son más y más especializadas. Entonces, yo Claro. creo que también los artistas también, pues, tienden a ser más y más, se especializan más y más y más. Y bueno, ese es el mundo en que estamos, es el mundo en que estamos viviendo. Yo personalmente considero que esa cosa, pues que me dijeron el primer día en la universidad, también, el humanismo, son todos los medios artísticos, la música, las artes visuales, etcétera, etcétera. Todo eso está unido y yo creo que hay que también poder tener un panorama, así como nos están grabando en este momento con 3 Claro. cámaras. Entonces hay una toma donde usted y yo, los dos somos visibles, pero hay otra en que solamente aparece la cabeza suya y otra que solamente aparece la cabeza mía, ¿no es cierto? Correcto. Entonces pues, y la fotografía de todas formas no puede mostrar todo, tiene que escoger, Correcto. y no es solamente cuestión de coger el instante, no, sino decir qué es lo más relevante, y hay que tratar con la fotografía de armar una especie de narrativa, ¿no? Es así, Claro. eso, ah, Eso es innegociable. sí. Y las obras de arte también, Correcto. uno arma una narrativa. Lo mismo que una obra musical tiene movimientos rápidos, movimientos lentos, y una sinfonía, una sonata, pues pues consiste de varios movimientos, o una orquesta sinfónica que tiene toda una cantidad de instrumentos distintos Correcto. y son voces distintas. Correcto. François, su familia migró, cruzó lenguas, sonidos, estilos de vida, o sea, hubo una cantidad de cruces, de viajes. ¿Cuándo sentiste por primera vez que no eras de un solo lugar? Ah, Pues yo creo que una de las complicaciones de mi generación, cuando me mandaron al colegio internado a los 8 años, después me mandan a los 13 años a otro colegio internado, Uy, todas esas cosas, entonces resulta que a nosotros todavía en ese entonces existía el Imperio Británico, pues así. ok, Entonces nos enseñaban realmente a pensar que nosotros los británicos, aun cuando mi padre nació en Francia y mi madre es escocesa, pero que nosotros los británicos éramos como una raza aparte, una raza superior, que no sé cuánto, éramos destinados a ser los que mandaban en el imperio que cubría la mitad del mundo con un color rosado en los mapas, ¿no es cierto? ok, Entonces resulta que yo pertenezco a la generación cuando desaparece el imperio británico. Y entonces, ok, cuando salgo de la universidad, cuando conozco a Ángela, salgo de la universidad, cuando me gradúo y vengo para Colombia, etcétera, etcétera, un país que tuvo muchas influencias extranjeras a través de los correcto, tiempos, pero que realmente nunca fue un país desconocido para la gran mayoría de los ingleses. ok, Entonces llega uno aquí, llega uno a una sociedad completamente diferente, un choque cultural de primera categoría, y entonces, claro, ahí es cuando uno
con el pasar de los años aprende o debe aprender un poquito de humildad. Es decir, uno tiene que pensar que realmente no hay nada muy especial en ser norteamericano, no hay nada muy especial en ser inglés, sino que todo lo contrario, uno llega a un país nuevo, una sociedad nueva, y uno aprende muchas cosas, y eso es súper extra importante, y yo creo que eso es esencial si uno quiere ser un artista visual o un artista, básicamente, bien sea músico. O sea, si usted dirá, pues demasiado especializarse en música barroca, a música del siglo XVII, XVIII, pues eso es sumamente especializado. Sí, es cierto, pero sin embargo, estamos todos influenciados no solamente por rescatar música de esa época, sino por la sociedad en que estamos viviendo. Ok. Y de todas estas historias que empezamos contando al principio, ¿cierto? ¿Cuál fue esa primera historia que le contaron sobre su familia y que hoy le sigue haciendo resonancia o memoria? Bueno, no, pues mi abuelo, pues como tuvo ese papel de pionero tan importante, reviviendo el interés, y pues él combinó ah, tres cosas que no es muy frecuente que se encuentran esas tres cosas en una sola persona. Una persona que era muy hábil con sus manos, un constructor de instrumentos, Sí, porque un su luthier. luthier muy importante. También un excelente violinista, alumno de Vieuxtemps, el gran violinista belga. Sí, señor. También que él tenía esa inquietud, digamos, académica. Entonces, pues buscando música para sus alumnos, encuentra música en el Museo Británico. Entonces, esa música se da cuenta que eso no se ajusta bien a tocarlo en los violines de sus alumnos. Ok. Entonces, ¿para qué los instrumentos? Entonces, bueno, tocarlo suena diferente cuando se toca en los instrumentos para lo cual fue escrito. Es así, cuando usted toca Bach sobre el piano, es una cosa; cuando usted toca Bach Ajá. sobre el clavicordio o el clavecín, es otra cosa. cosa, y eso eran los instrumentos que conocían los compositores, y entonces de ahí, ¿cuál era el lenguaje musical de ellos? Y entonces, como el lenguaje musical de ellos, no siempre escribían todo sobre el papel, sino que había ciertas convenciones sobre cómo tocar ciertas cosas. Entonces había que también meterse un poco dentro del espíritu o la forma que pensaban las tradiciones musicales de la época. Entonces, combinar un luthier para reparar los instrumentos, para volverlos instrumentos que se podían tocar, y después construir instrumentos. Tocar él mismo el laúd, tocar él mismo el violín, tocar los instrumentos. Y entonces así aprender un poco sobre cuáles son los retos para tocar la música en los instrumentos originales. Okay. Y adicional a eso, digamos, tener la capacidad, digamos, de ir a encontrar más música en tablatura para el arpa galés de más o menos del año 1300, poder aprender galés antiguo, poder también traducir y descifrar cómo era la tablatura, pues que mostraba qué se tocaba en cada cuerda, ¿no es cierto? Toda esa cosa. Entonces, o por ejemplo, los libros digamos, de la música francesa, de Couperin, donde hay cualquier cantidad de adornos y cosas estilísticos, y entonces lograr manejar el lenguaje musical, ¿no? Okay. Entonces, eso, encontrar esas tres cosas, usted puede encontrar un extraordinario luthier, constructor de instrumentos, puede encontrar un musicólogo muy capaz, puede encontrar también un músico práctico que toca magníficamente bien el violín o el piano o la clavecín o lo que sea, pero encontrar esas tres cualidades en una misma persona, eso no es lo más usual. Entonces, pues siempre hay. Entonces, me acuerdo que, pues,
nosotros, la familia tenía la idea un poco curiosa de que nosotros éramos como los dueños de la llama sagrada, ¿no es cierto? Y los que se metían en esto tenían que ser nuestros discípulos, pues así no, Okay. prácticamente, bueno, y claro, pues efectivamente, pues ya tantos años después, ya las cosas han cogido su debida proporción, ¿no es cierto? Pero nosotros de niño, pues nos inculcaba, pues que básicamente nosotros éramos los dueños de la verdad absoluta, eso lo cual no era cierto, Okay. pero efectivamente, pues la música y yo no quería, y como la razón por la cual me dediqué a la fotografía, mi pasión en la universidad, fotografiando para el periódico universitario, y también porque resulta que mi hermano era mejor músico que yo, mis hermanas de pronto mejores también. Yo era un poquito perezoso y además nos evaluaban en la base a nuestros talentos musicales. Entonces yo quería escaparme de eso, escaparme de esa cosa donde yo era, pues, pues ciertamente pues me hacían sentirme pues un poco inferior, ¿no es cierto? Claro. Entonces la idea de dedicarse al arte con la fotografía, eso ya era algo diferente. Eso era algo donde uno podía hacer las cosas en forma independiente y sin influencia, sin las influencias de la familia, pues así. Entonces, y venía a Colombia, imagínense, pues eso era también en aquella época. El rebelde. Sí, pues nos venimos Ángela y yo en un buque mercante que llevaba 12 pasajeros desde Amberes y pasando por toda una cantidad de puertos de Sudamérica hasta que al fin pasamos el canal de Panamá y llegamos a Buenaventura en 1962. Okay. Y se puede imaginar cómo era Buenaventura en 1962. ¿Cómo era, François? Pues pues casi todas las casas eran de madera, pero sobre todo, pues digamos, si usted alguna vez ha leído una novela del autor inglés Graham Greene, entonces, pues, es decir, él habla, digamos, de la decadencia tropical, la forma que, digamos, un clima espantoso, y pues uno sale de Buenaventura y entonces no existía la carretera actual, era la carretera vieja, la carretera destapada, y entonces, y Ángela, que nos veníamos a casa, nos casamos por lo civil en Inglaterra, pero después nos veníamos a casar, dizque por la iglesia en Colombia, etcétera, etcétera, y me acuerdo que en la bodega de la aduana en Buenaventura le hacen a Ángela desempacar todo y poner el vestido de matrimonio en el piso de la bodega de la aduana de Buenaventura. Entonces entonces después, en ese entonces no habían taxis, no habían carros particulares nuevos, eran prohibidas la importación de los carros, entonces toda la gente de la alta sociedad eran dueños de taxis, que no funcionaban como taxis, sino como carros particulares. Y viniendo en ese taxi de mi cuñado, se rompe el eje trasero del carro yendo cuando estábamos cerca del Queremal. En todo caso, en la oscuridad absoluta. Entonces me acuerdo, bajamos del carro y le digo a Ángela, ¿será que van a venir los bandoleros? Porque era la época de la violencia vieja, ¿no? Sí, señor. Entonces ella me aseguró que no. Eventualmente llegamos a Cali, entonces llegar acá a la Portada del Mar, donde vivían mis suegros, el contraste era absolutamente increíble. Claro. Y bueno, entonces esas cosas, todo eso, entonces después empezar a tomar fotografías, no de las fotos de la universidad, sino pues fotografías de lo que yo encontraba por acá y viajar por todo Colombia, bueno, y viajar a las Amazonas, 1964, y por todo el río Putumayo, hasta que el Putumayo se une con las Amazonas, después subir el Amazonas hasta Iquitos en el Perú, y en ese entonces, pues si nos hubiéramos encallado porque estaba bajando el agua, allá nos hubiéramos quedado sin comunicación alguna 3 meses. ¿En Iquitos? No, en el Amazonas. No, en el Amazonas, no, en el río Putumayo. Y todas esas cosas, entonces, bueno, eso fue toda una travesía.
toda una travesía, pues muchas aventuras, muchas cosas que hoy en día no creo que se puedan hacer o muy difícil que se puedan hacer, pero en aquel entonces, que como era el Frente Nacional, todavía Colombia tuvo una especie de respiro de pacificación por unos años durante el Frente Nacional. Entonces estas fotografías de este libro, por ejemplo, Correcto. pues pertenecen prácticamente todos al periodo del Frente Nacional, pues cuando sí uno podía ver. Y además, Cali era una ciudad más pequeña, pues así no llegaba al 1.000.000 de habitantes. Ok. Y uno podía ir a cualquier hora del día, de la noche, a cualquier parte de Cali, realmente sin correr mayor peligro. Es así, otra cosa muy diferente de lo que tenemos hoy. François, ¿usted se acuerda de la primera foto que hizo? Pero en Inglaterra, pues Su primera sí, foto. primera. Bueno, mis padres me regalaron una cámara Kodak de plástico del bakelite o bakelite de la época, Ok. que tomaba película 127. Ok. Y entonces yo me acuerdo de haber tomado unas fotografías de la familia y y fotografías del gato de la casa. Y en todo caso, la cámara vino junto con un pequeño equipo para uno revelar sus propios No rollos. jodas. Entonces, pero era con unas cubetas y uno mezclaba los químicos y otras cosas y convertí la cocina de la casa en el invierno en un cuarto oscuro por un rato para hacer eso. Ok. Y entonces, claro, después, por contacto, poner el papel, el negativo en una cosa que los mantenía en contacto y hacer hacer un positivo por contacto. Y entonces cuando uno ve el papel en blanco y aparece la imagen, ese es el momento mágico de lo cual tantos fotógrafos hablan, pues de que lo que los sedujo era eso de que un papel en blanco y resulta que va apareciendo la imagen, ¿no es cierto? Ok, muy bien. Y si vamos en esa línea, ¿cuál fue esa foto, cierto, que quisiste tomar y no pudiste tomar? Mm, O si hay varias. no, no, realmente no. Lo que sí ha sido interesante es el hecho de que negativos hechos muy a principios de los años 60, inclusive fotos que hice en la universidad, pues en los años 50, ah, muchas veces los negativos eran de una calidad no muy buena por errores. Entonces resulta que hoy en día uno puede escanear esos negativos y puede rescatar lo que eran fracasos de la época, que nunca pude hacer una ampliación bien hecha Ya. porque estaba muy subexpuesto o lo que sea. Y entonces en este libro, al principio hay una fotografía de 4 o 5 muchachos en Buenaventura. Bellísima. Ese nunca, Juan, mi colega y asistente, insistió que quería poner esa foto en el libro. Entonces yo dije, pero lo que pasa es que este negativo es terriblemente malo, tremendamente malo. Pero estaba escaneado. Entonces ya escaneado, entonces yo me puse a trabajarlo digitalmente Ya. para aumentar el contraste, a quitarle digamos, los rayones y el polvo, los daños que tenía el negativo. Y entonces ahí está en el libro. Entonces la ventaja de lo digital es que le permite a uno rescatar ideas que cuando las fotos se hicieron, resulta que era imposible hacer una ampliación bien hecha en el Claro. cuarto oscuro tradicional, pero ya con la ayuda digital uno puede efectivamente realizar la idea que uno tenía y con éxito, aun cuando de momento hace 50 años no fue posible. Claro. Ahí, en ese sentido, pues por eso esto se llama un poquito arqueología, porque la Es un rescate. Sí. arqueología, pues las personas no, los arqueólogos tienen que deducir cómo era la sociedad y cómo eran las personas, porque como no los podemos ver, Correcto. entonces lo que sí podemos ver son las cosas que dejaron, ¿no es cierto? Y entonces, por Ajá. eso el rebusque también el título del libro, porque efectivamente uno está diciendo algo sobre las personas
no mostrando las personas, sino mostraron los objetos que dejaron. Ok, volviendo todavía a esta parte de lo que hablamos del revival medieval, Sí, creo yo que si no hubiese existido ese momento, tal vez Malevich o Rothko no hubieran hecho lo que hicieron con la pintura, que fue irse por el lado de la no representación, ¿cierto? De habitar otros espacios distintos y de ser radicales con posturas intelectuales. Entonces Malevich decía, no, vamos a hacer un cuadrado negro sobre un fondo blanco y se acabó la pintura, ¿cierto? Rothko lo sí. contrataron, dizque, para hacer unas pinturas para un restaurante y dijo, no, la Ah, pintura no sí, puede sí, ser sí, decorativa. sí, exacto, la cuestión de las cuatro estaciones, justamente en Nueva York, sí, Pero justamente sí. si no hubiera ocurrido como el nacimiento de la foto, los artistas no se hubieran permitido, sobre todo los pintores, llegar a esos extremos del suprematismo, el neoplasticismo y todo esto, ¿vale? Hoy, y ya creo que esto es una pregunta muy del estilo de François cuando toma foto, es, ¿qué le ha permitido a usted justamente la era digital? ¿Qué le ha permitido a usted cuando toma la foto, más allá de lo que me acabo de contar de la fotografía de los muchachos de Buenaventura, Pues rescatarla? los rescates, ¿no? Hay los rescates, pero la otra cosa, obviamente, es el hecho de que uno toma una fotografía digital, uno lo revela. No es que sea tan diferente a la fotografía análoga, realmente es así. La cámara el sensor de la cámara capta información. Uno coge esa Correcto. información que en una película está sobre la película, pero está en este caso en un archivo Un digital y archivo digital. entonces uno ahí lo revela y entonces uno le hace énfasis en las cosas que a uno le parece que son importantes. Por eso muchas veces me gusta pues seguir poniendo las imágenes en blanco y negro, porque es una simplificación, ciertamente una simplificación. A veces el color distrae, no siempre, pero Ok. muchas veces distrae, sobre todo con esta temática. Ah, y, y yo creo que nosotros de todas formas sufrimos un asalto óptico todos los días, viendo demasiadas imágenes. Ajá. Y entonces a veces estar uno simplificando, poniendo blanco y negro, eliminando lo que no es necesario. Entonces ahí sí, pues si se quiere, ahí sí ya estamos regresando al concepto, ¿no es cierto? Así Correcto. ya estamos simplificando con el ánimo de que así se pueden ver las cosas mejor. Lo digo también porque anteriormente uno tenía 32 disparos, ¿cierto? Sí, 24 disparos, sí, 12 disparos, sí, un disparo. sí. Hoy, y lo que hablamos ahorita antes de empezar a grabar, se demoraba muchísimo en revelarse, o si uno tenía la posibilidad de tener su laboratorio, lo podía revelar en el momento. Creo que lo digital te permite también los márgenes de errores, el gap es altísimo. O sea, yo puedo permitirme fotografiar Sí, infinitamente, digámoslo así. sí, pero eso no debe ser una excusa para lo que yo llamaría la Muy bien, indisciplina. Es muy decir, bien. es necesario, eso no quiere decir que no queda con la obligación de entrenar el ojo, ¿no es cierto? Correcto. Es así, yo creo que ah, en época de Johann Sebastian Bach había muchos compositores, pero sin embargo, hoy en día hay cualquier cantidad de millones de compositores, pero no es que tengamos otro Bach, ¿no es cierto? No es que Correcto. tengamos otro Beethoven, no tenemos otro Brahms, ¿no es cierto? Es así. Entonces yo creo que ya lo que sí es importante, absolutamente importante, es la democratización de las imágenes a través de los teléfonos, la posibilidad que uno puede, digamos, como no hay que comprar película, como no hay que revelar en la forma, pues digamos, con Tradicional. químicos tradicional, entonces eso quiere decir que usted puede, con un mínimo de inversión de tipo financiero, se puede hacer cosas de muy alto nivel. Sin Correcto. embargo, mi opinión es de que el archivo digital no es en sí una obra de arte. Yo considero Ok. que eso es el intermedio entre eso y el objeto, es así la ampliación sobre papel, que ese ya es la obra de arte.
No, mientras que El archivo no. El archivo, Ansel Adams, el gran fotógrafo Entonces, norteamericano, hablaba de que el negativo era la partitura y efectivamente la ampliación era la obra. la ejecución de la obra. Es decir, él decía, Ok. the negative, uh, the negative is the score and the enlargement is the performance. Ok. Y él era un pianista, un pianista de nivel concertista, es decir, entonces es muy interesante esta conexión que hay entre el arte y el arte, entre la fotografía, Y la la música. pintura y la música, ¿no? Ok. Es así, pues, y la ciencia también, es así. Einstein era un violinista, todo el mundo dice que era muy mal violinista, pero, pero por ejemplo, Klee, el pintor suizo, Clay. pues efectivamente era un buen violinista, miembro de la Orquesta Sinfónica de Berna a los Ajá. 13 años. Edward Weston tocaba evidentemente la flauta dulce, pues en los daybooks de él hay una fotografía de él en la puerta de su casa con una flauta dulce en la mano. De pronto era una flauta dulce Dolmetsch, porque teniendo en cuenta el año en que fue hecho. Claro. Y Wynn Bullock era cantante de ópera y así pues muchos músicos han sido fotógrafos y muchos fotógrafos han sido músicos. François, ¿cuál considera usted que es el papel que ha desempeñado en la fotografía en Colombia, sobre todo? Siendo el primer fotógrafo en tener una exposición, ¿no? En Pues el país. pues, bueno, sí, no el primero en tener una exposición, sino que pues cuando llegué a Colombia, pues pues cuando yo en Inglaterra no se consideraba realmente la fotografía como arte en términos generales, Ok. es decir, una excepción era alguien como Bill Brandt y aún así él publicaba sus imágenes en revistas y era la época pues de la revista Life de Parimachi, de esas, pero básicamente la fotografía no se consideraba en términos generales arte, aun cuando habían fotógrafos con ambiciones artísticas. Pero entonces llegando a Colombia, pues yo encuentro que no hay ese prejuicio en contra y que la posibilidad de que uno pueda hacer una exposición y poner en la pared una fotografía igual que uno pone una pintura, pues eso era Posible. y una gran oportunidad y no había un prejuicio en contra de la fotografía. Ok. Entonces yo encuentro, no había muchos fotógrafos, estaba Hernán Díaz, estaba Nereo López, estaba Leo Matiz, pero Leo Matiz estaba en México. Y realmente la fotografía, pues había dificultades de tipo técnico, pues conseguir materiales, todo eso, y además la fotografía, pues costoso, así muy limitante los costos, un factor muy limitante los costos. Y entonces, bueno, yo hacía fotografías de matrimonios, fotografías de niños, fotografías publicitarias. Yo era el peor fotógrafo publicitario del mundo porque definitivamente, yo no, pues había desastres, por ejemplo, como que una vez me comisiona a Colgate-Palmolive y traen una señora que era la señora Fab de los detergentes. Ok. Y en todo caso, otro cliente de McCann Nixon eran camisas Arrow. Entonces yo hice una serie de fotografías de camisas. Y entonces, como en ese entonces nosotros cargábamos los cassettes usando películas de 35 milímetros que lo cargábamos a mano en el cuarto oscuro, entonces no siempre era evidente si hubiera tomado fotografías no una película o no, Ok. con la desgracia de que tomó fotografías de la señora Fab lavando ropa Ajá. en el lavadero de mi apartamento Ajá. y resulta que eso resultó estar tomado encima de las fotografías de las camisas Aro. Entonces, y resulta que eso fue un desastre, obviamente, y la habían traído a ella pagándole y todo, y entonces tocó volver a hacer eso. Ay, no, yo no servía. Y la incertidumbre que uno hacía fotografías, y entonces tenía muchas veces que pasar toda la noche revelando los rollos, después que secara las películas, después hacer las ampliaciones para que los contactos estuvieran listos al otro día. Y además la gran dificultad no era tanto la parte de fotográfica, sino que
es toda la parte, digamos, de lo que yo llamo la interacción personal, pues con los ejecutivos de cuenta, con los y las modelos, y había que también hacer fotografías de productos, pero resulta que los tarros de avena Quaker venían rayados, horriblemente rayados, y no había forma realmente de poder Acomodarlos, claro. retocarlos. No, 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 eso era desastre. O hacer, me acuerdo que Clearlac de Recamier, pues era otra cosa, y entonces resulta que las modelos y la peinar esas modelos y todas esas cosas para después tomar fotografías con ah, placas de Ektachrome de 9x12 porque no querían hacer separaciones de colores con Ok. formatos más pequeños. No, eso era un medio Mm. desastre. Y François, no tenía temperamento para eso. Pero ah, yo creo que en cierta forma, pues en inglés hay una cosa ah, una frase que se llama a blessing in disguise o un disfraz, ah, un disfraz bendito, que cuando uno quiere ser artista es muy difícil combinar ah, lo comercial y lo artístico. Es así porque cuando claro, lo comercial uno está haciendo algo para un cliente, es así. claro. Entonces uno puede tener mucha capacidad técnica, pero realmente es difícil estar viendo las cosas con un ojo de técnico y para darle gusto a un cliente. Y otra cosa es efectivamente la fotografía artística. Y hay muchos fotógrafos que dicen, pues yo hago trabajo comercial y hago mi trabajo personal. Yo creo que son muy pocos los Los que van en la fotógrafos que mitad. alcanzan a combinar las dos cosas. Ok. O lo uno sufre, o lo otro sufre. Claro, hay casos, ah, excepciones, pues como Richard Avedon o como Irving Penn, Ajá. personas que lograron combinar las dos cosas. Pero la mayoría de los fotógrafos o son Comerciales artistas o son o son comerciales. comerciales, Eso, pero no es fácil combinar las dos eso le pega cosas. durísimo a uno de nuestros productores, a Cami. Sí, sí. François. Bueno, sí, solo que una cosa es, uno puede hacer video, por ejemplo, y después Sí, la fotografía fija, y entonces hacer arte con fotografía fija y hacer trabajo comercial con con video. video. Eso sí, porque Fasting. son dos lenguajes distintos, ¿no? Es Claro. así, justamente no he tenido una aptitud natural para hacer video ni hacer películas. Son dos lenguajes Diferentes. tan diferentes Correcto. y sobre todo yo diría que pues la fotografía fija pues tiene su lado poético, ¿no? Así Correcto. entonces yo logro concentrar distintas capas de sentido en un solo objeto, mientras que el lenguaje de una película es otra cosa. Si pudieras revelarnos una fotografía que nunca tomaste, o sea, si pudieras revelarnos una Sí, fotografía que nunca tomaste, pero que habita en tu memoria, ¿qué veríamos? Y esta pregunta quisiera es que nos resolviera también cuál es el estilo de François al momento de tomar la foto y qué le interesa al momento de tomar la foto. bueno, claro, cuando antes de empezar un proyecto, uno tiene una idea, uno más o menos tiene una idea mental qué es lo que quiere hacer. Sin embargo, aun cuando uno tiene esa idea de qué es lo que quiere hacer, lo que uno principia en un punto y termina en otro, y el resultado final muchas veces es muy diferente A del lo que se punto pensó. donde Inició. uno inició. Entonces, si usted me dice qué hubiera querido hacer y nunca hizo, bueno, siempre tenía un complejo de que hay fotógrafos que tienen la habilidad en una fotografía fija de coger la sensación de movimiento, Sí, y la espontaneidad del movimiento. Eso nunca ha sido tu fuerte. mi fuerte, y lamento que nunca ha sido mi fuerte. Mi fuerte ha sido más que todo, digamos, buscar que que la imagen sea más o menos como una especie de escultura. Es una Ok. cosa quieta. Y entonces,
Y entonces yo sí creo que hay un campo muy importante dentro de las fotografías de los desnudos, de los movimientos de los cuerpos humanos, donde la sensación de movimiento es una parte esencial de captar el cuerpo humano. Entonces yo considero que hay pero yo creo que pues ya es un poquito tarde. Yo no creo que sea capaz hoy en día, porque pues eso requiere, no solamente hay que planear, pero hay que tener también como buenos reflejos. Claro que hoy en día es cierto que las cámaras toman 3, 4, 5 imágenes por segundo, pero no, todavía no domino esa parte. Okay. Y la otra cosa es que lo que sí me doy cuenta es que no sé cómo ni a qué horas fue que aprendí a usar Photoshop. Eso, mirando para atrás, me parece un milagro porque no soy especialmente apto para usar una computadora, sino que básicamente logré en las primeras versiones antes del año 2000, pues Photoshop 1, 2, 3, pues más o menos ya empecé en esa época. Y entonces resulta que me di cuenta de una serie de cosas que pues que uno podía volver una fotografía mágicamente más nítida, que podía aumentar el contraste en forma mágica, todas estas cosas. Entonces, ahí chamboneando, poco a poco, alcancé a dominar Photoshop hasta el punto de que puedo hacer en Photoshop lo que yo necesito hacer en Photoshop, que es básicamente organizar la imagen, organizar el mensaje dentro de la imagen, pero sin modificar en forma dramática. Es así, no es así. Lo que hay, es así. Yo no puedo hacer como la inteligencia artificial y construir algo donde no hay nada, ¿no es cierto? Muy bien, François. No sé si se me escape algo, si quieras decirle algo a las personas que nos están mirando. Pues yo creo que he hablado más de la cuenta. Has hablado suficiente. He hablado lo suficiente, pero no, pensar que la fotografía es una forma que está al alcance de casi todo el mundo, porque hoy en día con los teléfonos es posible hacer ampliaciones, fotografías extraordinarias. Es así, la cámara del teléfono no existe solamente para tomar fotografías de un tubo que está goteando, fotografías de un grupo o los platos en un restaurante, todo ese poco de cosas. Pues eso era, claro, lo que Eastman Kodak, pues es así, con la camarita de caja. Eso fue, él tiene una responsabilidad histórica muy grave ahí de no tomar en serio, pues no tomar en serio la fotografía en ese sentido, pero pensar que sí tiene a la mano con el teléfono la posibilidad de crear una obra de arte, pero eso sí, hay que tener una idea, hay que entrenar el ojo y que la fotografía final es la ampliación sobre papel, no es ese archivo que usted tiene en el teléfono. Ese archivo en el teléfono puede desaparecer mañana y ahí no quedó nada. François, muchas gracias. Me quedo con la fotografía es una escultura. Me quedo con la fotografía si no se imprime no es obra de arte final. Me quedo con quienes miran la obra funciona como mediador y quienes miran la obra finalmente son los que se quedan con el mensaje. Y nada, muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo Revelo. Esto es El Otro. Esto es una máquina del tiempo prácticamente. Vamos al pasado y creo que nos faltaron muchas cosas por contar. Recuerden seguirnos si les gustó mucho este episodio y si no les gustó, pues compártanlo para que los demás sufran lo mismo que ustedes sufrieron. Muchas gracias. Bueno, no hicimos nada con la flauta, ¿no? Pues hagamos algo con la flauta si quiere. Siempre también hacemos como un final así. Sí. Puede ser que toque y también tú haces la invitación a que nos... Bueno.
usted se ha comunicado directamente al otro. Si no nos sigue, no sé qué más tenemos que hacer pues para que nos sigan. Creo que me va a tocar aprender a hacer una danza mientras ustedes le dan clic al botón de seguir, ¿cierto? Y ustedes pueden dejar también en sus comentarios preguntas como ¿qué pasó con Juan Cerón? ¿En dónde se encuentra Juan Cerón? O si el otro ya no va a tener a Juan Cerón. Pregunten y nosotros con mucho gusto con nuestras operadoras responderemos cada una de sus preguntas. Muchas gracias por vernos. Excelente, François. Estuvo buenísimo. Sí. Gracias.